voltaje del emisor, entonces es voltaje del emisor es igual a un décimo del voltaje de corriente continua. El voltaje del emisor es igual a un décimo del voltaje de corriente continua, que es 12 voltios. Lo definió como 12 voltios. Entonces, voltaje del emisor es igual a 1.2 voltios. Entonces, ya tenemos el primer dato. Entonces, la resistencia del emisor es igual a voltaje del emisor sobre la corriente del emisor. Ya sabemos que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector, que ya está definida. Entonces la resistencia del emisor es igual a voltaje del emisor, vale 1.2 voltios, dividido por la corriente del emisor, que es 6 miliamperios. Entonces la resistencia del emisor es igual a 1.2 voltios dividido 6 miliamperios, es 0.2 kiloohmios o 200 ohmios. Entonces ya tenemos cuánto vale la resistencia del emisor. Entonces, voltaje del colector, sabemos que voltaje colector emisor es igual a voltaje colector menos voltaje del emisor. Entonces, despejamos voltaje colector, que es igual a voltaje colector emisor más voltaje emisor. Entonces, voltaje colector es igual a, voltaje colector emisor es igual a 6 voltios, ¿cierto? Se le define como 6 voltios más 1.2 voltios. Entonces, el voltaje colector es igual a 7.2 voltios de colector. Entonces, voltaje de resistencia en el colector, que es igual al voltaje de corriente continua menos voltaje del colector. Entonces, voltaje en resistencia del colector es igual a voltaje de corriente continua, 12 voltios, vale 12 voltios, menos voltaje de colector, que vale 7.2 voltios. Entonces, voltaje en resistencia del colector es igual a 12 voltios menos 7.2 voltios, es 4.8 voltios. Resistencia del colector es igual a voltaje resistencia del colector sobre la corriente del colector. Entonces, resistencia del colector es igual a voltaje resistencia del colector, 4.8 voltios, dividido por la corriente del colector, que es 6 miliamperios. Entonces da 0.8 kilo ohmios. Entonces ya tenemos cuánto vale la resistencia del colector. Ahora R2 debe ser menor o igual a un décimo por la ganancia del transistor por el beta por la resistencia del emisor. R2 debe ser menor o igual a un décimo el beta de ganancia, como mínimo debe ser 80, ¿cierto? Entonces ponemos 80. Y resistencia del emisor, como lo llamamos anteriormente, vale 0.2
kiloohmios. Entonces resistencia 2 debe ser menor o igual. Entonces 80 dividido 10 da 8 por 0.2 kiloohmios. 1.6 kiloohmios. Entonces ya tenemos cuánto vale la resistencia 2. Y tenemos que saber cuánto vale el voltaje de base. Entonces el voltaje de base es igual a voltaje base emisor más el voltaje del emisor. Entonces voltaje de base es igual voltaje emisor, vale 0.7 voltios por la segunda aproximación, ¿no es cierto? Es una constante, más 1.2 voltios. Entonces voltaje de base 1.9 voltios. El voltaje de base es igual a la fuente de base. El voltaje de base es igual al divisor de tensión R2 dividido entre R1 más resistencia 2, el voltaje de corriente continua. Entonces sería R1 más R2 que multiplica a la fuente de base igual a R2 por voltaje de corriente continua. R1 más R2 es igual a resistencia 2 por voltaje de corriente continua dividido por la fuente de base más R1 es igual a voltaje de corriente continua por la resistencia 2 dividido por la fuente de base. Entonces R2 que está aquí sumando pasa aquí a restar. Voltaje de corriente continua 12 voltios. ¿Cierto? Vale 12 voltios. 1.6 kiloohmios. Dividido 1.9 voltios. 1.9 voltios menos la resistencia 2 que vale 1.6 kiloohmios. Entonces vea, voltios en el numerador se cancela con voltios que está en el denominador. 12 dividido 1.9 da 6.31. 1.6 kiloohmios menos 1.6 kiloohmios. 6.31 por 1.6 kiloohmios es 10.96 kiloohmios menos 1.6 kiloohmios. 10.96 kiloohmios menos 1.6 kiloohmios da 8.49 kiloohmios. Entonces, este es el valor de la resistencia 1. Que todo este diseño